es decir, una reducción drástica del gasto público el primer año. Aquí se ve un ajuste gradual. Y sí, eliminación inmediata y tener precios libres para los combustibles, se ve que también va a haber unos subsidios focalizados que para, para ayudar a aquellas por errores que ha cometido el mismo Estado, ¿no? El mismo Estado es culpable, por si acaso, de esa pobreza que hay en el país, son las políticas de Estado empobrecedoras. Entonces, hay que dar subsidios focalizados, yo estaría de acuerdo con eso, pero como muletas temporales, con un tiempo específico hasta reactivar la economía y después se tienen que eliminar. Aquí se está hablando de algo que va a ser, parece más permanente y por supuesto eso nos lleva a una situación donde el arreglarlo, pongamos de alguna manera, los temas de la economía viene con, un cronograma pausado y gradual cuando creo que la economía amerita algo que sea más rápido. ¿Por qué? Porque el problema que se tiene cuando se va con algo gradual es que se puede perder en la lentitud muchísima credibilidad sobre la profundidad de las reformas y por supuesto la estabilidad también va a llegar de manera gradualmente y no rápidamente como se necesita. Ahora, ¿qué son a qué sectores tendrían que ir esos subsidios focalizados? ¿Qué son subsidios focalizados? Mira, y eso es en realidad en el juego de las palabras también está la respuesta. Se habla mucho de la subvención y subsidio como si fuesen ambas cosas lo mismo y no lo son. Justamente cuando una subvención está focalizada, digamos, de alguna manera, se vuelve un subsidio, porque un subsidio es la entrega de ayuda, de recursos o en bienes o servicios directamente a quien está siendo afectado. Por ejemplo, el subsidio materno infantil, lo que se da el prenatal, por ejemplo, a las mujeres Sí. embarazadas, eso es un subsidio que se le da directamente a la mujer embarazada. Ese es un subsidio, no es una subvención. El poner combustible barato es una subvención, porque el Estado baja el precio para todos, sea que lo necesiten o no, no está focalizado, el subsidio está focalizado. Entonces, cuando hablamos del subsidio focalizado, sabemos que el impacto de hacer ajustes económicos dentro de un plan de estabilización van a ser duros, va a venir con mucho dolor, especialmente cuando analizamos que va a ser gradual y va a ir lentamente. El dolor se va a alargar, por supuesto. Entonces, si es así, hay ciertos grupos sociales, especialmente, y esto es lo lamentable, cuando tú tienes una crisis de origen fiscal que ha derivado en una crisis de balanza de pagos y energética, al final lo que vas a tener lamentablemente es una situación donde la gente más pobre, la gente más necesitada, es la que siente el impacto inmediatamente. Es más, ya lo están sintiendo ahora con el incremento de la inflación. Entonces, se tendrá que ver cómo se focaliza ese subsidio para llegar a esa gente temporalmente mientras se ajusta la economía. Y esos recursos tienen que salir del mismo ahorro del gasto público. Entonces haces un corte en el gasto público, generas un ahorro y una parte importante de ese ahorro tiene que ir a dar ese subsidio focalizado, repito, de manera temporal. Esto es como darle una muleta a alguien que se ha roto la pierna. La muleta será pues de 90 días, creo que dicen cuando tienes una fractura, ¿no es cierto? Pero no puedes ir más allá, Sí. pero no quieres atrofiar esa pierna y no quieres que ese individuo se olvide de caminar. ¿Qué es lo que hacen los bonos y los gobiernos rentistas de izquierda? Te dan bonos, te dan ayuda, te están dando muletas y el día que te sacan la muleta no sabes caminar, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en algunos países como en la Argentina o como en Venezuela, por ejemplo. Ahora, esto del subsidio existe, por ejemplo, en el Ecuador. ¿Qué es lo
precio de los pasajes del transporte público. Subsidia a los choferes para que compren gasolina a precio internacional y no suban el pasaje del taxi, del micro, del minibús. Eso podría darse acá un... Combustible, yo no estaría de acuerdo con eso, era lo proponía también Tuto Quiroga, pero lo único que haces es crear arbitraje de combustible de un lado al otro, ¿no es cierto? El subsidio focalizado tiene que ir directamente a la persona. Tenemos que llegar a tener ser parte de trabajo inmediato, ya sea detectando, por ejemplo, a través de las facturas de luz o a través de las cuentas telefónicas. Ahí tienes datos que más o menos te pueden ayudar a evidenciar con un menor grado de error cuál es el ingreso de esa familia. Por ejemplo, las cuentas de las personas a la cabeza, ¿no es cierto? Entonces eso les genera un ahorrito y ese ahorro los ayuda. Porque si tú vas y le das al minibusero o al taxista para que él tenga la gasolina barata, pues lo único que va a hacer es transferir el tanque de gasolina de su taxi a otro y lo va a vender a un mejor precio, ¿no es cierto? El subsidio focalizado, por eso dice que va directamente a la persona que quieres que se beneficie. Y hemos tenido subsidio focalizado, te cuento, durante la pandemia. Mucha gente no se acuerda de eso. Durante la pandemia salen ciertos paquetes de ayuda por pandemia y solo por un periodo establecido durante la pandemia, porque después se cortaron, a las familias a través justamente de rebajas que se hicieron en la luz y en el agua, ¿no es cierto? Y el gobierno es el que se encargó de pagar, de alguna manera, entiendo, esas diferencias. Entonces, por ahí se va, por ahí se va. Lo que no estoy de acuerdo, el transporte público va a tener subsidio focalizado. No es subsidio focalizado, eso es subvención. Entonces le das a todos los transportistas del sector público y vas a ver cómo los sindicatos se van a encargar de que haya un gran negocio en el dinero es escaso, el gobierno no tiene recursos y lo peor que puede hacer es mantener todavía mercados diferenciados para el precio del combustible. El precio del combustible tiene que ser el precio internacional al cual podemos tenerlo, que sean los privados que se encarguen de traer el combustible. Deberíamos tener diferentes tipos de combustibles a diferentes precios. Tú como cuál es el que quieres. El del transporte público al final también va a tener que comprar a ese precio, pero va a poder subir el precio del pasaje porque la gente que utilice los medios de transporte público van a recibir una reducción en el gasto que tengan, por decirte, del consumo de agua. Del dólar en relación a la moneda boliviana. Hay un mercado paralelo que casi dobla el precio del dólar peso boliviano. En el programa del PDC de Rodrigo Paz dice creación del Fondo de Estabilización Cambiaria para unificar el tipo de cambio a partir de recursos de libre disponibilidad negociados con bancos multilaterales. Excepto FMI, dijo, excepto FMI. ¿Cómo puede funcionar o no puede funcionar esto? A ver, uno de los temas elementales que hay que resolver en el próximo gobierno es dar claridad sobre cómo se va a manejar el tema del tipo de cambio. Se ha hablado, y hablemos de las propuestas específicas de lo que era Libre y de lo que ahora es PDC. Libre hablaba del bolsín, de evaluaciones controladas, monitoreadas por un banco central, que es una forma, digamos, de manejo del tipo de cambio con todavía una participación importante del Banco Central y por ende del Estado en el control del tipo de cambio. Cuando tú hablas de la propuesta de PDC, en realidad en el tipo de cambio
hablamos de una unificación paulatina dentro de una banda controlada de precios. Ya sobre 13 bolivianos, y puedes decir que el boliviano va a tener un precio entre, ya sea bolsín o tener este fondo de estabilización cambiaria y fiscal que la llaman, tienes que tener dólares. Y tienes que tener muchos dólares. Porque si tú vas a estabilizar el tipo de cambio, tienes que tener tienes que tener los dólares. Justamente el Banco Central, de alguna manera, era el estabilizador, pero se ha quedado sin los dólares. Entonces, eh, eh, por eso, si vemos hoy en día, yo te diría, de alguna manera, cómo el tipo de cambio se ha disparado desde ayer, es porque justamente no hay quien pueda salir en este momento a vender dólares al mercado para que el precio, el caso del programa del PDC. Se habló claramente que los recursos van a salir de fuentes más internas y una combinación de fuentes externas, y sí, basándose mucho en los créditos, porque no nos olvidemos que el equipo de Samuel está asesorando también a Rodrigo, sería de los créditos que están trancados en la Asamblea Plurinacional, y eso significa que tiene que tener gobernabilidad dentro. ¿Optimista o pesimista ves el futuro de la economía boliviana con cierto profunda que tiene Bolivia y en cuánto tiempo estimas? A ver, mira, creo que una manera de poner esto y como mensaje clave y necesario. Ya fuese Tuto o Rodrigo como es ahora, tienen que hacer un ajuste. Un ajuste por una crisis heredada. Entonces, Bolivia está en un momento de decidir cómo lo quiere hacer. Las reformas cambiarias, las reformas fiscales, la eliminación de subsidios son ineludibles, ¿no? Y esto obviamente va a venir con costos sociales y políticos que van a ser altos en el corto plazo. Y la clave en la economía, cuando tú haces estos, es decir, que lo que estés haciendo, aunque sea duro, la gente vea que es el camino necesario. A mí me preocupa porque ambos candidatos durante el proceso electoral han hablado de cualquier cosa menos de los ajustes que tiene, que además ha ido más allá en decir de que garantiza que va a haber combustible el 9 de noviembre. Por supuesto, aplaudimos de que sea así, pero hay que desde hoy trabajar para que eso sea verdad. Han dicho que van a tener un programa económico donde la economía va a crecer de nuevo inmediatamente. Pues veamos qué medidas vas a tomar, porque si vas a reducir el gasto fiscal y vas a, por el otro lado, unificar el tipo de cambio, la realidad económica te dice que vas a tener que ir más bien con una política contractiva, es decir, tenemos que llevar la economía a una situación más bien de contracción en el crecimiento para evitar que se eleve la inflación también como parte del resultado de la contracción. Tener un impacto importante en incrementar aún más la inflación que tenemos en este. El músculo necesario teniendo las suficientes reservas para dar, como te digo, estabilidad, pero con credibilidad. Nadie te va a creer los ajustes que hagas si no lo haces con los elementos importantes que te den una especie de ancla de seguridad y de confianza ante los agentes económicos. Jaime, te agradezco mucho. Hay más que hablar en estos temas, pero por ahora no tengo más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Te mando un saludo cordial. ¿Ok? Gracias, José Hasta ahí va a Luis. ser la entrevista. Listo. Listo. Buen día. Chao, Chao. gracias. Chao, 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 chao.
Amigos, voy a tener que dejarlos ir para atender otros temas. Me están organizando otras entrevistas. Mientras estábamos en el live, he recibido algunas llamadas porque quieren entrar a la entrevista. Déjenme organizar ese cronograma de entrevistas, por favor, unos minutos, y los vuelvo a convocar inmediatamente. Eh, es más, tengo entendido que los de Panamericana quieren hacer una entrevista a través del celular, y para serles honesto, si uso el celular ya no puedo hacer el live. Vuelvo a convocar. Les mando un abrazo grande a todos. Ánimo. No es el fin del mundo, pero lo que sí queda claro que es el momento del liberalismo. A trabajar, queridos amigos. Chao.